siempre, 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 siempre. Bueno, me gozo en estar con vosotros en esta mañana. No he podido saludaros porque acabo de llegar. Tú dices, oye, es que no me has saludado, Samuel no me ha saludado hoy, es que acabo de llegar, ¿vale? Así que no tengas malos pensamientos contra mí, por favor. ¿Eh? Si quieres, ahora cuando terminemos, me pongo en la puerta y te saludo con mucho gusto. Además, yo sí que voy a pasar factura si tú no me saludas, ¿eh? Yo sí que. Bueno, en esta mañana seguimos con esta serie que hemos comenzado de pruebas y luchas, ¿verdad? Ah, Así que hoy continuamos con ello. ¿Hacemos una oración antes? ¿Sí? Padre, gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, por tu palabra las cosas que quieres que nosotros aprendamos. Señor, es un placer que tú nos instruyas. Es un placer, Señor, que tú nos muestres tu voluntad. Es un placer, Señor, que tu iglesia quiera disponerse a escuchar tu voz, Señor, y no la mía, para poder recibir, Señor, la instrucción que viene de ti. Señor, es un placer, Padre, poder decir que en tus brazos descansamos, Señor, porque tú nos das las fuerzas para continuar. Por eso, Señor, ayúdanos a mirar en tu palabra, a hacer de ella, Señor, el fundamento y la roca de nuestra vida, Señor. Porque en ella, Señor, hemos tenido revelación de quién es tu Hijo Jesús y de lo que ha hecho por nosotros, Señor. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a estar atentos a tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La imagen de hoy nos muestra mejor que ninguna otra lo que hoy quiero enseñaros. La imagen de hoy nos muestra muchísimo, no había otra cosa que se me pudiera ocurrir mejor que esta para poder hablaros de lo que hoy quiero hablaros, de lo que os voy a compartir. Una torre de naipes o de cartas, ¿verdad? Como tenemos en la imagen, es muy complicada de construir. ¿Alguno la ha hecho alguna vez? ¿Sí? ¿Has hecho una torre de naipes? ¿Se te ha caído? ¿Cuántas plantas, Tiago? ¿4? ¡Wow! Sí, señor. Yo digo, ¿habrá alguien con tanta paciencia como para hacerla? Tiago la tiene. 4 plantas. Vale. Entonces, de lo que voy a hablarte, sin yo haberlo hecho, pero por mi imaginación, tal vez me vas a corroborar lo que digo. En realidad, no todas las personas tienen esa habilidad, porque para hacerlo hay que tener mucha paciencia. Hay que armarse de paciencia e intentarlo una y otra vez. Una y otra vez. La constancia, repetirlo. Eso es el secreto, tal vez, para que salga. Yo no soy precisamente el que tiene más paciencia para eso. Yo, si a la primera, a la segunda, a la tercera no me salió, la cuarta la voy a intentar otra, porque yo no. La verdad que reconozco que no soy paciente con ese tipo de cosas meticulosas bueno, a no ser que sea algo que me gusta mucho, pero en esto concretamente no. Poner cada carta, equilibrar cada carta, porque eso tienes que equilibrarla una con otra, no puede estar una más ancha que la otra, ¿verdad, Tiago? Equilibrar cada carta, evitar movimientos bruscos de los dedos. Alguien que tenga un temblor en las manos no podría hacerlo, tal vez. Evitar que haya corrientes de aire donde pudiera venir el aire que te tirara las cartas o te tiraran unas pocas de ellas. Pero aunque consigas hacerlo, una torre de cartas, una torre de naipes, es de las cosas más frágiles de construir. Lograrlo no significa que tenga consistencia, a menos que pegues cada carta con pegamento, pero eso es muy fácil. Si pegas cada carta con pegamento, entonces sería muy fácil. Entonces, claro, yo también podría hacerlo, porque pegando las cartas no se va a caer. Pero lograrlo no significa que tenga consistencia y que su duración en el tiempo tampoco sea larga. No sé cuánto tiempo te duró a ti el castillo ese construido, la torre esa. 5 segundos. Vale, ya lo tienes. O sea, no hay longitud de tiempo que pueda soportar eso. ¿Por qué? Porque es muy frágil. Puede que pienses que construir eso así tiene que tener paciencia, y es verdad. Déjame decirte que en realidad los seres humanos somos especialistas en construir castillos de naipes. Vuelvo a repetir. Te estaba diciendo que es complicado, pero los seres humanos somos especialistas en construir castillos de naipes. Y en realidad cada uno de nosotros somos especialistas en hacer que las cosas sean lo más complicadas posible.
Cada uno de nosotros nos esforzamos en la vida por meter la pata a ver quién lo hace más grande. Y sin embargo, basta con hurgar también un poquito en cada una de esas personas que construyen las torres de naipes, y eso es tú y yo, o sea, todos, no solamente Tiago, ¿vale? Cada uno de nosotros, hurgando un poquito, tan solo un poquito, nos daremos cuenta de que cualquiera de esas vidas, de que cualquiera de esos constructores de naipes, son personas que tienen fragilidad. No me refiero a las complicaciones, sino a la fragilidad de la misma. Porque construirlo no es complicado, lo que es complicado es la fragilidad. Porque enseguida, 5 segundos se le cayó, enseguida eso se puede desbaratar si cometes un error en la posición en algo. De esta misma forma, vete poniéndome el pasaje para que los hermanos vayan buscándolo, por favor, la siguiente imagen. 2 Corintios 1, del 8 al 11. Ahora me tengo que habituar que está la pantalla aquí. Ya llevo varias semanas dándome la vuelta cada vez que hay un cambio. Y ahora tengo la pantalla delante y sigo dándome la vuelta. Pero espero habituarme, que tengo la pantalla aquí delante. Tal vez me he hecho un poquito más para atrás porque la tengo un poco cerca para mí. Así que la fragilidad de esa torre que cada uno de nosotros construimos es el resultado del exceso de confianza en nosotros mismos. A veces confiamos mucho en nosotros. Creemos que nosotros lo podemos hacer y confiamos en nuestras fuerzas, pero no se trata de eso. Esa fragilidad es la falta de confianza. Ponme la siguiente imagen. Depositamos nuestra confianza en nuestras fuerzas, nuestras estrategias, nuestras capacidades, y sería mucho mejor que descansáramos en el Señor. Muchas veces confiamos en lo que nosotros podemos hacer, en la manera que podemos hacer las cosas. Tratamos de resolver las cuestiones personales que hay en nuestro día a día. Llámese, por ejemplo, matrimonio, hijos, relaciones con otros. Intentamos resolverlo poniendo de nuestra propia sabiduría o de nuestras propias fuerzas. También incluso intentamos solucionar las cosas que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, o incluso con la economía. Pero déjame decirte algo, ahora que estás aquí. La enfermedad, la economía y la familia no son solamente las pruebas de los cristianos. Cualquier persona que no es cristiana también tiene pruebas con aquello que es la economía, la enfermedad, la salud y con la familia, entre otras muchas cosas. A veces pensamos que nosotros los cristianos somos los únicos que tenemos alguna de estas pruebas. Lo que vengo a decirte es que la prueba no es la enfermedad, la economía, la familia o cualquiera de esas cosas. La prueba tiene que ver con la fe. La prueba tiene que ver con la fe. La prueba tiene que ver con la confianza con la que enfrentas, la prueba. Si no tienes fe, no puedes enfrentarla. Y en esto sí que deberíamos tener una distinción entre nosotros y los que no son cristianos como nosotros, tal vez. Porque ellos recurren a sus propias fuerzas, pero nosotros no debemos recurrir a nuestras propias fuerzas, sino que debemos recurrir a la fe. Es a esto a lo que te invito hoy, a que recurras a la fe. Porque si no acudes a Dios, quien es capaz de hacer lo posible e imposible, entonces estás confiando en tus propias fuerzas, y cuando lo haces en tus propias fuerzas, entonces tienes la misma fragilidad que un castillo de naipes, una torre de naipes. La misma fragilidad. Evidentemente, lo primero es creer que Dios es capaz de hacerlo, porque si no, no tendría sentido. Si no tienes fe para creer que Dios lo puede hacer, entonces de nada te sirve. A veces pedimos a Dios sin fe. ¿Y eso es posible? Sí. A veces pedimos a Dios, digo, bueno, a ver si suelto algo y Dios lo coge y entonces me toca y me contesta. No, hablar con Dios no es una lotería. Hablar con Dios son certezas. Cuando hablas con Él tienes la seguridad de que Él va a responder. Ahora, cualquiera puede ser la respuesta y tenemos que decir, sí, Señor, acepto tu respuesta. Porque muchas veces no somos conformistas con la respuesta que Dios nos da, y ese es el problema. La fe del discípulo de Cristo tiene que crecer. Y en su falta de fe, la manera de crecer es experimentando circunstancias adversas.
La fe del cristiano tiene que crecer. Deberíamos aprender lenguaje de los cristianos, porque nosotros no somos creyentes, somos discípulos. Creyentes, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros somos discípulos y el discípulo sigue lo que dice ¿quién? Su Señor. En esto tenemos que aprender algo. Mi fe tiene que crecer. ¿Y saben qué? Lamentablemente, nosotros no hacemos crecer nuestra fe voluntariamente. Y como el Señor sabe que no haremos crecer nuestra fe voluntariamente, entonces es que tenemos las pruebas que vivimos cada día en nuestra vida. Y esas pruebas nos ayudan a tener fe y a crecer. Por lo tanto, yo sé que es muy fácil, sería muy divertido, no sé, yo creo que no sería tan divertido vivir la vida sin pruebas, porque eso le pone emociones, ¿sí o no? Le pone emociones. Había un rey del siglo no sé cuánto que él decía que hacía todo lo posible en todas las circunstancias. Cuando ya no podía más, entonces se arrodillaba y lloraba. ¿Saben qué? Es interesante esto. Las pruebas son las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor para que podamos buscar a Dios, para que le busquemos más intensamente. En el tiempo de prosperidad subirá una oración. En el tiempo de la prueba subirán miles de oraciones. Por eso es que voluntariamente no buscaremos al Señor. Voluntariamente no haremos las cosas por nosotros mismos. Por eso, como el Señor es celoso de nosotros y nos quiere a su lado y quiere tenernos cerca, Él consiente todas las pruebas. Él consiente que nosotros vivamos todo lo que vivimos. Ahora tenemos que en medio de la prueba sobreponernos para que nosotros podamos dar la gloria a Dios, para que nuestra fe pueda crecer y pueda ser genuina. Así que las pruebas no nos hacen resistentes a otras. Es decir, vives una prueba y entonces dices tú, como ya viví una prueba, la siguiente ya nada. Es que cuando viene la siguiente prueba, vuelves a flaquear. Tienes la experiencia de una situación, pero esa experiencia de esa situación te vale en una parte, pero en otra no. Porque cada prueba es diferente, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Él sigue siendo el que está en nuestras vidas y el que nos ayuda a sobreponernos a todas y cada una de ellas. Así que necesitamos saber que no vendrá una prueba y ya sabemos todo, porque cada prueba es diferente. La prueba hace crecer nuestra fe y nuestra confianza en aquel que nos dio la vida. Si tenemos fe, soportaremos la prueba. Es la diferencia entre los que no son cristianos. ¿Cómo viven las pruebas? Yo no lo sé. Yo soy cristiano. Y ahora sé cómo puedo vivir las pruebas. Yo siempre menciono ese versículo en Juan 15:5 que dice, separados de mí, nada, absolutamente nada. Así que a medida que vienen las pruebas, más fe, más confianza, más robustez, más fortaleza, más madurez. Porque entonces, ¿qué? Nos estamos afianzando en aquel. Por eso cuando decimos, vamos a adorar al Señor, que salgan de tus labios palabras que adoren al Señor. Muchas veces cuando decimos esas palabras de adoración, son las palabras de lo que hemos experimentado en la prueba. Si alguno estaba enfermo y fue sanado, podrá decir que Dios es su sanador. Si alguno tenía un problema económico y Dios le dio sabiduría para resolverlo, podrá decir que Dios es el proveedor. Entonces, cuando hablamos, cuando adoramos a Dios, lo hacemos como fruto de nuestra experiencia con Él en medio de las pruebas. Por eso aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Él. Ya le he conocido en un aspecto. Cuando, me destrabo, espera, ya está. Cuando mi esposa no podía tener hijos, nosotros creímos a Dios y Dios hizo el milagro. Yo ya he contado esto, por si no lo sabías, pero voy a hacer el resumen para no contarlo otra vez. Si no lo sabes entero desde el principio, yo te lo cuento, me invitas a comer y yo te lo cuento. Mi esposa es estéril. Mi esposa no puede tener hijos, se supone, porque tiene una cosa llamada endometriosis, que son quistes en la matriz. Pero tenemos 4. A mí no me miréis. Tenemos 4.
Yo sé que Dios es un Dios de milagros. Cuando mi esposa se cae y se tuerce el pie y se hace daño y tiene 7 años con el pie así, yo sigo teniendo la fe porque sé que Dios es un Dios de milagros. Pero esta prueba lo que me ayuda a comprender es que Dios sigue siendo Dios y que en esta ocasión Dios quiere seguir moldeándome conforme a esta prueba. Por lo tanto, esperaré en el Señor, porque Él no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue siendo el Dios de milagros y de sanidad en el cual yo he creído y el cual me ha mostrado que lo es, porque lo he visto en primera persona y porque lo he visto en otros. Por lo tanto, no voy a dudar de quién es Dios, solamente que en esta prueba Dios quiere mostrarme otras cosas que en la primera prueba, o en aquella prueba, no me mostró. Mi confianza no duda ni un milímetro de mi Señor. Es más, me hace vivir tranquilo y confiado. Y no en mi fuerza, sino en Él. Esta mañana me despertaba, no sé por qué, y mi primer pensamiento decía, da igual las pruebas que tenga, da igual las deudas que tenga, da igual la enfermedad que tenga. Si el Señor me viniera a llevar ahora, ¿se quedaría aquí todas las enfermedades, todos los problemas que tenga y sobre todo las deudas? Yo me quitaría un peso de encima de lo que no puede, vamos. Ahora, el que yo le debo, ese estaría sufriendo todavía más. Sería una nueva prueba para él. El caso es que podemos poner nuestra confianza en el Señor y debemos poner nuestra confianza en el Señor. Vamos a ver el pasaje que hemos dicho en 2 Corintios capítulo 1. ¿Sí? 2 Corintios capítulo. Y yo estoy seguro que alguno llegará a la casa después y empezará a orar. Señor, llévame para no pagar. Señor, llévame para no pagar. Ay, si dices eso, entonces eres necio, ¿eh? No has entendido lo que quería decir. Dice este pasaje, fíjate, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación. Es como Pablo se presenta y como Pablo continúa, se supone que es la segunda carta, ¿vale? Con la que Pablo sigue queriendo decirles algo a la iglesia en Corinto. Y dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Diga conmigo, consolación. Fíjate qué interesante esto. Vamos a seguir leyendo porque hay más. Fíjate, es una cantidad increíble de palabras, de la palabra consolación en este pequeño pasaje, que si no te fijas bien, que si no te das cuenta, entonces no llegas a comprender lo que Dios quiere hacer. Dios permite la prueba, hay tribulaciones, fíjate, tengo en rojo las palabras que pudieran ser tribulación o aflicción, ¿ves? Pero tengo también en color azul para que lo puedas distinguir, donde dice consolación. Y sigue el versículo 4 y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí, hoy parece un trabalengua. Pablo es consolado y al ser consolado, haber sido consolado por el Señor, ¿qué pasa? ¿Consuela a quién? A otros. Ay, pobrecitos de los cristianos que están todo el día, ay, diciendo pobre de mí, pobre de mí. Yo al que está diciendo todo el día pobre de mí, yo es que ni me pego. Porque ¿saben lo que me pasa a mí? Yo voy por imitación. Me pego al que está diciendo pobre de mí y yo salgo de allí diciendo pobre de mí, qué catástrofe, qué miedo, qué temor, que se me va a caer el techo encima. No, los cristianos tenemos que ser consuelo a otros porque hemos sido ya consolados. Dice el 5, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¡Qué interesante! Aflicciones, tribulaciones, todos tenemos, pero no nos olvidemos que el Señor está en medio de eso para consolarnos, para levantarnos, para fortalecernos, para darnos vigor cuando estamos decaídos. Pablo pasó por muchas pruebas,
Varias pruebas describen qué pasó Pablo. Si lees el Nuevo Testamento, las cartas que él escribió, o el mismo libro de Hechos que escribe Lucas, pero donde cuenta las cosas que acontecieron a aquellos primeros discípulos, te das cuenta que Pablo vivió muchas circunstancias. Y aquí la palabra que usa para aflicción es una palabra que describe una presión física que puede llegar a soportar una persona. Como si yo me tumbara en el suelo y pusieran sobre mí pesas, empezaran, y eso me presionara. A eso se refiere Pablo con la aflicción. La palabra que se usa ahí en griego habla acerca de eso, de una presión fuerte que tenemos que soportar. Y cada uno de nosotros soportamos, cuando sufrimos pruebas, soportamos ese tipo de presión. En Inglaterra, una ley antigua decía que los que se negaban a confesar se le colocaban estas pesas en el pecho. Y cuando se las colocaban, incluso llegaban a morir aplastados si no confesaban. Eran torturas. En los primeros años del cristianismo, los que se hacían cristianos se exponían a toda clase de pruebas. Muchos eran abandonados por sus familias, otros eran rechazados por los vecinos, otros eran rechazados por los amigos, otros eran perseguidos por las autoridades. ¿Sufrieron? ¿Vivieron pruebas? Posiblemente a lo que Pablo se refiere es a ese tipo de circunstancias. Siempre es costoso ser cristiano de verdad. Es muy costoso, porque no hay cristianismo sin cruz. Si dices quiero seguir al Señor, debes tomar tu cruz cada día para poder seguirle. Esta es una realidad de la que muchos no son conscientes y que otros aún no han experimentado. Si estás empezando en tu relación con Dios, si estás comenzando en tu andar con Dios, entenderás estas cosas a medida que en la prueba vayas poniendo en práctica tu fe. Pero si eres cristiano ya, que no te hayas enterado, no seas consciente de que para ser un cristiano tienes que vivir pruebas que te ayuden a poner en práctica tu fe, oye, pues despierta. Tienes meses, años, décadas siguiendo al Señor. Y lo que sí debes hacer es poner tu confianza plenamente en Él. La respuesta al sufrimiento está en la resistencia. Pero a la vez la resistencia solamente no. La palabra que usa aquí para resistir es una palabra que muestra que la clave no es la resistencia en sí, sino la clave está en la victoria. Cuando habla de esa palabra, está hablando o describe el espíritu que puede no solamente aceptar el sufrimiento, sino triunfar por encima de él. Eso es lo maravilloso. Lo maravilloso es vencer por encima del sufrimiento. Cuando vivimos, sí, cuando alguien va al gimnasio, ¿qué va a hacer? Va a hacer deporte, ¿vale? Si es constante y permanece fiel a su deporte, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a conseguir? Va a sacar musculatura, ¿verdad? Va a perder peso, ¿sí? Algunos estáis pensando, ojalá que el pastor vaya al gimnasio. No. Igual nos pasa a los cristianos. La musculatura espiritual viene con la constancia. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que ser constante, El cristiano saca músculos espirituales en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. Ahí ejercita su fe. Pero no se nos deja resistir por nosotros mismos. El consuelo de Dios es vital, por eso habla el texto que hemos visto acerca de la consolación. Y esta palabra ya vimos que aparece muchas veces. Y cuando habla de esa consolación, de ese confortar, de ese levantar, esa consolación cristiana es la que infunde valor y le permite a una persona resistir o asumir lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios nos consuela en medio de todo eso. Mira, da igual lo que pase, da igual cómo pase, da igual dónde pase, el Señor está con nosotros y Él nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta que viniera a buscarnos. Y esa es la resistencia. Pablo estaba seguro de que Dios no le envía a nadie una misión que no vaya acompañada del poder para realizarla. Dios te dará una tarea, una prueba en la que quiere que muestres tu fe, porque mostrando tu fe en medio de la prueba, incluso se pueden salvar muchas almas. Y un hermano que esté debilitado puede ser levantado.
Padecer sufrimiento es inspiración, no masoquismo, porque vivimos aquello que Cristo ya nos dijo que viviríamos. Entonces, vale, yo estoy con Yossi. Dice, Señor, ya no más pruebas, ¿no? Amén. Pero cada prueba es inspiración. Es que el Señor nos dijo que viviríamos cosas semejantes a las de Él. Lo que pasa es que queremos un cristianismo fácil, cristianismo light, cristianismo que no me obligue, me invite a esforzarme. Queremos un cristianismo fácil en el cual todas las cosas sean hechas por otros y que yo simplemente las disfrute. Cuesta tanto hacer un plato de comida, ¿verdad, Isabel, Pepita? Sí, Gertrude, cuesta tanto hacer un buen guiso. Pero hoy en día la gente quiere comer comida de microondas. ¿Sí o no? ¿Cuántos comen comida de microondas? Nosotros, la verdad que en casa poco. Pero vivimos un cristianismo microondas. Queremos todo rápido ya y sin esperar mucho tiempo, venga, rapidito. Y la verdad es que no. No, Dios no trabaja así con nosotros. El resultado es que sufrir por Cristo es un privilegio. Y podemos confortar a otros que estén pasando por pruebas. Pablo muestra que él lo hizo. Nos lo muestra en el pasaje que hemos leído. Y de Jesús se nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18, porque en cuanto él mismo fue tentado y sufrió, puede ayudar a los que están pasando pruebas. Si Jesús vivió esas pruebas para ayudarnos a nosotros, que nosotros las vivamos, sirven también para ayudar a otros. Somos un instrumento en las manos de Dios. Pero la clave para mí en este pasaje y para nuestras vidas y en esta enseñanza hoy está en los últimos versículos que hoy os propongo. En 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice ahí, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún, fíjense aquí, dice, perdimos la esperanza de conservar la vida. Estaban a punto de morir, una sentencia de muerte. Hay cosas que vivió Pablo que fueron sin duda alguna cosas que le invitaron a pensar que iba a perder la vida. Pero quiero que sepas algo, todas estas pruebas fueron por causa del Señor. Y yo siempre le pregunto a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tu prueba tenía que ver con tu fe en el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que eso pasó? Lo que dice Pablo aquí es, perdimos la esperanza de conservar la vida. Y dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Miren la frase clave aquí. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dale la siguiente imagen, por favor. Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello contamos con vuestras oraciones a nuestro favor. Y así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. No tenemos ninguna información insisto, de lo que Pablo sufrió verdaderamente, porque no lo cuenta, pero sí que le llevó al límite de su resistencia. Él se consideraba, dice, sentenciado y condenado a muerte, sin posible tener una salida. Sin embargo, en cada una de ellas las encontró. Por eso tenemos testimonio. Por eso nos lo cuenta, por eso lo hemos recibido. Hay una tendencia humana a exprimir, como cuando exprimes la naranja. Yo no sé si te gusta hacer zumo de naranja. Yo soy de esos que hasta que no le veo la parte de dentro de color blanco, yo sigo poniendo la naranja ahí. Aquí le queda un poquito y la vuelvo a poner otra vez. Yo le saco, vamos. Hay gente que exprime un montón de situaciones en la vida como si esa fuera la única experiencia. Muestra de ellos es que cuentan siempre o hablan de eso como si no hubiera otra cosa que hayan experimentado en su vida. Hay gente que es repetitiva, ¿verdad? Dos hombres una vez en medio de la guerra se encontraron para hablar de un asunto. Y en medio de la guerra, uno de ellos empezó a contarle de aquella vez que la aviación había venido, que había bombardeado, de cómo ellos habían sobrevivido, de cómo la gente estaba perdiendo la esperanza, que estaban gritando, que esto, que lo otro, corriendo,
que se pudieron salvar hasta por los pelos, y le estaba dando énfasis a eso. Este amigo siempre había escuchado la misma historia del otro. Y entonces el amigo le dijo, mira, vamos a resolver lo que tenemos entre manos los dos ahora mismo y pronto, porque anoche bombardearon mi casa y tengo que ir a solucionarlo. Lo cierto es que tantas veces hablamos de cosas pasadas y de cosas que vivimos, pero no hablamos de lo que está en el día a día. Por eso a veces exprimimos las cosas, pero ¿saben por qué? Porque nos gusta el sufrimiento, no porque hablemos de las cosas que nos ayudaron a vencerla o de la victoria. Cuando una persona solo te habla de la parte del sufrimiento, pero no te habla de la parte en la que venció, entonces no sirve para nada. Es como cuando expones el Evangelio. Si solo hablas de la cruz de Cristo, solamente estás condenando a la gente. Pero si hablas de la resurrección, le estás trayendo esperanza y vida. Por lo tanto, hay mucha gente que lo que hace es cuenta y cuenta lo mismo, siempre lo mismo. Chachos, cuenta otra cosa diferente, por favor. Los que han sufrido de veras no suelen hablar mucho de ello, a menos que tengan que consolar a otros. Y no mencionarán su problema, mencionarán la solución. A mí me ha pasado algunas veces, que alguna vez me ha dicho alguien, me estás hablando como si lo hubieras vivido. Pero es como cuando vamos a ver a un enfermo al hospital o a su casa porque está enfermo. En vez de ir a consolarlo, ir a orar por él, a levantarle el ánimo, generalmente solemos ir a casa de los enfermos, ¿saben a qué? O a los hospitales, ¿saben a qué? Pues yo tuve una cosa peor que la tuya. Si viniste para eso, mejor te hubieras quedado en casa. Pues yo conozco un tío que lo operaron 500 veces y le sacaron las tripas, se la pusieron en la estantería mientras la arreglaban. No sé. Chico, cuando vas a un hospital o vas a ver a un enfermo, vas para consolarlo, para animarlo, para levantarle el ánimo, no para contarle tus penas ni las penas del vecino. Lo digo por si alguna vez vas a visitar a alguien para que te acuerdes de esta conversación. A veces no tienes que hablar del problema, sino de la solución. Y ese es el secreto. Pablo no menciona el problema, tal vez porque quiere centrarse en ¿qué? En la consolación y en la enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Dame otra vez para atrás la imagen, la anterior. Esa es. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Hay otra cosa mayor que resucitar a un muerto? Pues resulta que Jesús venció la muerte y nos dice que nosotros resucitaremos juntamente con Él. Por tanto, no confiemos en nosotros, confiemos en el Señor, confiemos en Él. El secreto no es la amarga experiencia, sino la dulce victoria. No me cuentes cuán mal lo pasaste, hazme un resumen, cuéntame cómo llegaste a la victoria y cómo la saboreaste. ¿Cómo la saboreaste? Cuando un atleta cuenta su victoria en la carrera, está contando no todo el proceso de cómo llegó, está contando cómo fue esa carrera concreta y cómo logró vencerla. Claro que tenía una preparación, claro que pasó por otras cosas, claro que pasó por lesiones, pero venció y es lo que cuenta. Por cada oración que le vamos al Señor, en medio de esa prosperidad de la que te hablé antes, se multiplica por mucho las que levantamos cuando hay adversidad. Nuestra confianza está en Dios que resucita a los muertos. El resultado fue que Pablo adquirió una confianza de la que te hablé antes, que era inalterable, que era genuina, que era segura. Esa era su confianza. Ahora sabía sin la menor duda lo que Dios podía hacer por él, porque había escuchado, visto y creído en la resurrección de Jesús. Había visto muertos resucitar, porque Pablo pudo ver como aquel que caía de la ventana porque cayó dormido cuando bajó abajo. Resulta que estaba muerto y Pablo oró por él y Pablo lo resucitó. El Señor lo resucitó usando a Pablo. Así que si Pablo pudo ver eso, ¿cómo no iba a librarles de esa circunstancia? ¿Cómo no iba a decir confío en ti, Señor? Porque si confío en mi fuerza soy una torre de naipes. Ahora sí. La confianza del cristiano en Dios no es cosa de teoría ni especulación, es de hecho y de experiencia. No hablamos de teoría, hablamos de vivencia.
y las pruebas que ha vivido Juan o las pruebas que ha vivido Reinaldo, las pruebas que viviste tú, Mary, no son las mismas que yo, pero hablas desde la experiencia. Cada uno de nosotros hablamos desde la experiencia. Sabe lo que Dios ha hecho por él y por tanto no tiene miedo. Cada experiencia es una nueva oportunidad para conocer más a Dios. Por último, en los últimos versículos, Pablo habla de la necesidad de las oraciones. Oraciones que ellos agradecerán. Orar unos por otros, eso es necesario. Hay veces que puede ser que el Espíritu te guíe hacia algo que va más allá de lo que puedes soportar. Y la única manera de vencerlo es por medio de la oración también. Debemos depender de Él. Debemos confiar en Él. Debemos poner nuestra fortaleza no en nuestras convicciones o en nuestra resistencia, sino el Señor que da la victoria. Así que en esta mañana tienes una invitación de parte del Espíritu de Dios. Tienes una invitación de Dios mismo, ¿para qué? Para renovar tus fuerzas en el Señor, para confiar única y exclusivamente en Él. Así que, en tu debilidad de torre de naipes, y Señor, yo todo te lo entrego a ti. Cada uno de nosotros sabe qué castillo está construyendo y con qué fuerza las está construyendo. Así que si se te agotaron las fuerzas, ese es un buen momento para orar. Es un buen momento para decirle, Señor, yo quiero confiar plenamente en ti. Quiero vivir solo en ti, esperando en ti. La mejor manera de salir de una prueba es primero reconocerla. Segundo, saber que no puedo con ella. Tercera, pedir ayuda al Señor. ¿Podría yo levantar el piano en peso? Vamos a ser sinceros. No. Solo no. Pero si sube Fermín, sube Alex, si sube Felipe, si sube Vladimir, entre los 5, ¿lo podremos levantar en peso? Posiblemente sí. Porque lo haremos juntos. La victoria viene del Señor, pero también de que podamos estar juntos para poder vencer los unos con los otros. Así que tu prueba también es mi prueba, déjame orar por ti. Mi prueba también es tu prueba, ora por mí. Oremos los unos por los otros. Tengamos oportunidades de hablar de la prueba sin decir detalles. No hay por qué decir detalles, porque el Señor conoce todas las cosas. Pero oremos unos por otros para que podamos resistir, para que podamos ser levantados. No es bueno construir la vida basada en nuestras propias fuerzas, sino doblegarnos cada día delante del Señor. La humillación no es señal de debilidad. La humillación delante del Señor, la humillación no es señal de debilidad, es señal de fortaleza. Porque cuando te humillas delante de Él y dices, Señor, te pido que me ayudes, entonces Él nos va a hacer fuertes en medio de la prueba. Así que este es un buen momento hoy para someter la prueba, el castillo de naipes, entregárselo al Señor. Señor, yo no puedo con Él, yo no puedo con esta torre, pero tú sí que puedes. Es una buena oportunidad también para hacer crecer nuestra fe. Y tal vez pensabas, dices, yo tenía una fe fuerte, o pienso que tengo una fe fuerte. Algo querrá el Señor mostrarnos que todavía no la tenemos tan fuerte como pensábamos. Y mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este envase, nuestra fe tiene que seguir creciendo. Así que te hago una invitación. 2. La primera es, si aún no confías en el Señor como tu Salvador personal, si aún no le has dicho a Jesús, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Jesús, te necesito. Yo no puedo cargar con mis pruebas, no puedo cargar con mis debilidades, no puedo cargar con mi pecado, no puedo cargar yo solo con todo lo que soy. Hoy es una buena oportunidad para entonces decir, Señor, sabiendo que no puedo cargar con ello, te entrego todas mis cargas a ti, te entrego todo lo que soy a ti,
y te pido que me hagas una nueva criatura. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a saber que hoy tengo la oportunidad de pasar de muerte a vida, reconociendo que Jesús murió para perdonar mis pecados. Esta es la primera invitación. Si aún no le has abierto tu corazón a Jesús, hoy es el día. Por favor, si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús y decirle a Jesús, Señor, quiero seguir conociéndote, no sé mucho acerca todavía de ti. Pensaba que te conocía, pero hoy veo que no sé nada. Pero quiero, Señor, conocerte. Donde estás, ponte en pie. Dile, Jesús, quiero conocerte, quiero ser tu hijo. Dios, quiero ser tu hijo, yo quiero que tú seas mi padre. ¿Dónde estás? Ponte en pie. Dile a Jesús, te recibo, Señor. Te recibo como mi Señor y Salvador.